Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta formación que iniciamos ahora en el mes de diciembre y acabaremos en febrero. Ahora hacemos un breve repaso de las fechas, puesto que inusualmente se extiende bastante en el tiempo en este formato de jornadas. Ya sabéis que nos gusta siempre las jornadas concentrarlo en el menor tiempo posible, pero bueno, como estaban las Navidades por medio y por cuestiones organizativas, pues al final lo hemos tenido que hacer así. Como habréis leído en la plataforma o cuando os inscribisteis, esta formación es semipresencial. Consta o va a constar de dos sesiones online, que la primera la iniciamos ahora os presentaré a Daniel, que es quien pues va a abrir con esta primera ponencia sobre la conceptualización de la accesibilidad para el alumnado TEA. Tendremos otra ya en el mes de enero, el día 16, y aquí tuve que modificar la fecha, lo digo para que estéis todos y todas al tanto, puesto que con la asociación que es Conectea me pidieron modificar la fecha, lo tuvimos que hacer así. Entonces la tendremos el 16 de enero, de entre las 4 a las 6:30. Y también será una ponencia de 1 hora y media y cerraremos esta segunda sesión con un centro de infantil y primaria y con un centro de educación secundaria como ejemplos de buenas prácticas dentro de lo que es el diseño e implementación del centro pues eso, de medidas de accesibilidad. Por último, tendremos una sesión presencial el lunes 3 de febrero en la EAR, en la Escuela de Administración Regional en Toledo. Como sabéis también, abriremos esta sesión con una ponencia plenaria para todos los asistentes y luego vamos a dividir y los docentes de infantil y primaria harán un recorrido por 3 talleres que pretendemos que sea lo más práctico posible para que os llevéis a vuestros centros el máximo de herramientas y para que podáis pues eso, empezar a ponerlas en práctica en vuestros centros. Como decía, 3 talleres para infantil y primaria y 3 talleres para todo el profesorado adscrito a centros de educación secundaria. Como sabéis, y en este formato de asamblea, la asistencia no la hacemos mediante el chat de participación. Pondré más o menos hacia la mitad de la sesión, como siempre, el enlace del cuestionario Google Form, que es un cuestionario externo, para que pinchando en este enlace podáis cumplimentarlo con vuestros apellidos, vuestro nombre y DNI. Y para aquellos, si hubiera algún problema de acceso a este chat, al finalizar la sesión con Daniel allá por las 6 de la tarde, dejaremos unos minutos, 10-15 minutos, compartiendo el código QR para que lo podáis hacer con captura de pantalla o con captura de este código QR a través de vuestro teléfono móvil o vuestra tablet. Por último, bueno, pues tenéis a vuestra disposición el chat de preguntas y respuestas. Veis que normalmente aparece en el marco superior derecho un icono con un doble bocadillo de tipo cómic y debajo las letras P y R correspondientes a preguntas y respuestas, donde podéis formular las preguntas a medida que vaya Daniel avanzando en su exposición, que consideréis oportunas al finalizar la sesión, y si tenemos algún minuto libre, podremos o haremos una selección de esas preguntas para trasladárselas a Daniel y que pueda dar respuesta. Como sabéis, en el formato asamblea, este chat de preguntas y respuestas, normalmente accediendo desde una wifi de vuestra casa, o si el centro, la conexión de la red wifi docente o centro lo tiene así configurado, podréis acceder. Si no, pues desde vuestro centro podéis tener algún tipo de problema o tener esta función deshabilitada. De ahí que compartamos, como os he dicho, el código QR a la finalización de la sesión.
Bueno, no me quiero extender mucho más, no quiero robarle mucho más tiempo a Daniel, ya lo tenemos aquí en pantalla. Él es Daniel Castelló Vinagre, él es maestro de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje y actualmente desarrolla o tiene el perfil de asesor técnico docente en la Junta de Extremadura en el Servicio de Inclusión Educativa. Daniel, te doy la palabra, te cedo la sesión y nada, para lo que necesites, no te preocupes que estoy aquí pendiente de lo que cualquier incidencia, cualquier cosa que necesites, ¿vale? Adelante cuando quieras. Muy bien, Juanjo, muchas gracias. Pues lo dicho, en primer lugar, gracias por permitirme compartir estas nociones básicas de accesibilidad en un centro educativo y en relación al alumnado TEA, aunque no me quiero centrar mucho en el TEA porque considero que la accesibilidad debe ser para todo el alumnado del centro y para toda la comunidad educativa. Como decía Juanjo, soy Daniel Castelló, soy maestro de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y actualmente trabajo en el Servicio de Inclusión y Atención a la Diversidad desde el 2021, ¿vale? Donde desarrollamos diferentes programas. ¿Qué vamos a ver esta tarde? ¿Qué vamos a ver en este ratito que vamos a compartir? Bueno, pues un poco esos contenidos es, en primer lugar, entender la inclusión, ese concepto novedoso de inclusión, haciendo un recorrido muy breve por la historia para ver dónde hemos llegado, que es necesario conocer ese pasado para entender la conceptualización actual del concepto de inclusión. Os voy a ofrecer unos recursos que son útiles y que podéis utilizar en vuestros centros y vamos a abordar la inclusión educativa desde esa necesaria accesibilidad. Vamos a ver también qué es el trastorno del espectro del autismo, esa conceptualización necesaria y nociones básicas de accesibilidad para relacionarlos directamente con la inclusión educativa, ¿no? Intentaré ajustarme al tiempo. Yo sí que soy muy rígido con el tiempo que se nos marca, pero sí que me gustaría que nos hiciésemos todos una pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es la predisposición actual ante la inclusión de hoy en día? Bueno, pues respondiendo a esta pregunta, yo sí que quiero compartir esta obra, este experimento con un pájaro en la bomba de aire de Joseph Wright de Derby, parece muy ilustrativa la imagen y os cuento por qué. Esta obra, que está en Londres, eh, muestra un experimento con un pájaro en una bomba de aire, ¿no? Del autor que hemos comentado. Para mí ese experimento con el pájaro en la bomba de aire es el objetivo de la inclusión, es ese objetivo donde tenemos que fijar nuestra atención, donde tenemos que estar atentos y donde se hace necesaria esa formación permanente, tal y como indica el actual LOMLOE en el artículo 102 y 103 sucesivamente, ¿no? Pero claro, a lo largo de nuestra trayectoria, y los que somos de la especialidad lo vais a entender, ese objetivo al principio se coge con muchas ganas, ¿no? Nos fijamos mucho, hay una expectación, hay un aprendizaje como estas dos personas que intentan girar la cabeza, que intentan fijarse para que no se nos escape ningún detalle, pero sí que es verdad que cuando entramos en los centros educativos y cuando vemos la realidad, esa expectación a veces baja de niveles, ¿no? Empiezo a retirarme, empiezo a considerar que la inclusión es compleja, que a veces, como docente de aula ordinaria, con la complejidad de los centros, me empiezo a retirar, empiezo a despistarme, ¿no? Como estos dos personajes que empiezan a despistarse del objetivo, que es la inclusión, no perdamos. Luego, pues hay un cansancio, hay una dificultad, porque hasta qué punto un tutor de un aula de infantil, de primaria, de secundaria, tiene que poner en práctica determinadas acciones de inclusión. Por lo tanto, me dificulta, me cansa que el maestro de PT, el maestro de AL, la orientadora, el orientador, venga a decirme cómo tengo que actuar con un niño con TEA en este caso, y encima con la prevalencia que tenemos, ¿no?
Pero luego volvemos a la torna y vamos viendo que desde la actual legislación, que desde el actual prisma de inclusión, la educación inclusiva nunca va a ser una opción, va a ser un derecho, va a ser una necesidad. Por lo tanto, la misma sociedad, la misma dinámica de los centros, la misma realidad del alumnado nos obliga de nuevo a poner el enfoque en esta inclusión que os he querido mostrar de esta forma un poco más gráfica, ¿no? Pero, ¿qué es la inclusión para mí? Pues este vídeo lo refleja muy bien. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Pues para mí esta es la inclusión. Para mí la inclusión educativa de hoy en día consiste en crear expectativas positivas en el alumnado, en las familias, crear una cultura inclusiva, ofrecer al alumnado una opción de que puede mejorar. Y para mí la inclusión educativa, todos los programas que ahora estábamos hablando con Mamen y con Juanjo, al final se resumen en que la mayoría de programas, la mayoría de acciones que actualmente tenemos en los centros van dirigidas a esa inclusión educativa. Esa inclusión educativa que permite ser un detector de esas necesidades invisibles que yo les llamo, de esas necesidades que no van bajo una hoja de demanda, esas necesidades de cuidado, de atención, de creer en el alumnado, de creer y de generar esas expectativas positivas. Por lo tanto, para mí la inclusión ha sufrido un cambio importante. Se nos llena la boca continuamente con este señor, que todos le conocemos y que al cabo del día yo creo que lo citamos varias veces, ¿no? Con Melainskow. ¿Qué nos dice Melainskow en ese Index for Inclusion? Pues la teoría esa de las 3 Ps. La presencia, participación y progreso. El alumnado, si no está presente, si no puede acceder, y de ahí la accesibilidad, no puede participar. Y si no puede participar en un entorno natural que es su aula ordinaria, no puede aprender, no puede progresar. Pero ahora os hago yo la pregunta. ¿Esta teoría de las 3 P solo para el alumnado o también para los docentes? Los docentes también necesitamos que nuestros centros sean accesibles. Necesitamos participar en decisiones a través de esos documentos institucionales, como es el proyecto educativo de centro. ¿Para qué? Pues para que también nos sintamos bien, sintamos que es un entorno seguro donde podemos enseñar a todo el alumnado. Por lo tanto, esta evolución de la educación especial a lo largo de la historia, pues se va viendo, ¿verdad? Si nos remontamos a esa antigüedad clásica, había esas dos visiones donde una concepción demonológica, maléfica, mítica, y una concepción de que la discapacidad era originada por patologías internas del organismo. Más adelante pasamos a esta Edad Media, donde la discapacidad era una culpa, era algo divino y la única respuesta era la caridad. Si yo ofrecía caridad a esas personas con discapacidad, me acercaba a Dios. Siglo XVIII, racionalismo, la base es la razón. Quien tiene la razón está en la norma y quien no tiene la razón se separa de esa norma. Y llegamos a esa teoría de la degeneración.
esa discapacidad que se transmite de generación en generación, dando lugar a la degradación progresiva del ser humano. Llegamos al siglo XIX y las personas con discapacidad, existe esa necesidad de que hay que crear instituciones y se empieza a generar la necesidad de que quizás precisen de un apoyo especializado. Pero todo esto lo sabemos. Es en el siglo XX, con la Constitución, con la LISMI, con el informe Warnock, donde se introduce ese concepto de normalización. Y no estamos tan lejos realmente, porque el objetivo de la educación inclusiva es ese modelo de educación que pretende que todo el alumnado, que esa población que puede presentar un riesgo de exclusión social, que ahora mismo le llamamos vulnerabilidad, pueda llegar a lo mismo que llega todo el alumnado del centro, a este famoso perfil de salida, que no es otra cosa que ese aprendizaje competencial. Por lo tanto, la educación inclusiva no solo tiene que poner el objetivo en el alumnado, sino también en una escuela, en un aula y en una comunidad educativa. No se puede concebir la educación inclusiva solo con el alumnado con necesidad específica de apoyo o necesidades educativas especiales. Por eso he querido hacer un poco este pequeño recorrido que todos sabemos. Y os decía antes que no estamos tan lejos, estamos en el 2025 prácticamente, pero esta inclusión se lleva inculcando desde hace tiempo. En 1978 la Constitución nos dice que la educación tiene por objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana. Os pregunto, ¿cuál es el objetivo de los decretos de currículum de infantil, de primaria, de secundaria, de bachillerato? Favorecer el pleno desarrollo de las diferentes capacidades. Estamos igual. Seguimos un poco más adelante. La Declaración de los Derechos Humanos. ¿Cómo podemos decir que con esta base histórica que hoy en día tenemos hemos llegado a la equidad, a la inclusión? Pues aquí ya también nos lo decía. La educación tiene que ser gratuita, tiene que ser obligatoria y ese acceso, esa primera P, tiene un objetivo, el pleno desarrollo de la personalidad. No estamos hablando de necesidades, estamos hablando de generalidades. Y sí que nos podemos preguntar que esa diferencia entre igualdad, equidad, pues bueno, la equidad sería esto. El sistema educativo durante un tiempo, y a veces sigue siendo así, es un examen para todos de la misma forma. El mono, el pingüino, el elefante, el pez, la foca y el perro tienen que hacer el mismo examen. Subir al árbol, trepar al árbol. Pero la equidad consiste en... Os dejo un vídeo de inclusión, que si tenéis tiempo, los enlaces están en la presentación, y es sobre Ian, ¿no? Y habla muy bien sobre esa eliminación de barreras, pero como no me quiero parar en exceso en esta parte, lo paso un poquito voy un poquito más ágil, ¿no? La inclusión en la LOMCE, en la LOMLOE, nos sigue diciendo lo mismo. Ese concepto de equidad tiene que garantizar la igualdad de derechos, de oportunidades, la accesibilidad universal. Tiene que asegurar ese acceso a la educación independientemente de las características. Y esta inclusión, la UNESCO también nos lo corrobora. La inclusión es un proceso orientado a responder a la diversidad, incrementando esa participación, relacionándola con la presencia, participación y logros. ¿Os dais cuenta que May Ainscough, con esa teoría de las 3P, sigue diciéndonos lo mismo? Por lo tanto, Mabel Villascusa nos lo define muy bien, que la inclusión educativa es un proceso que tiene como objetivo último esa mejora de la respuesta educativa, pero un proceso que requiere planificación. La inclusión no puede ser espontánea, no nace del PT, de la L, del orientador, del tutor. Tiene que ser planificada y no es una suma de medidas. Mi centro es accesible físicamente, cognitivamente, pero no emocionalmente. No es una suma de medidas. La inclusión tiene que favorecer esa participación, como decíamos, de toda la comunidad educativa. La inclusión no solo se enfoca
en el alumnado. Y si la inclusión se pone en el centro, se inculca en el centro, mediante este proceso, afecta al resto. Y lógicamente tiene que haber una continua revisión. Por lo tanto, como os decía, la UNESCO hablaba de esta presencia, participación y progreso, al igual que Ainscow, y también define esta inclusión como un proceso para eliminar barreras. La LOMLOE, la actual legislación, está continuamente en el artículo 80, en el decreto de educación primaria, al menos de Extremadura, seguramente en vuestra comunidad también, habla de esa eliminación de barreras antes, durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esa eliminación de barreras donde todo el alumnado tiene que acceder. Es un derecho que todo el alumnado acceda a una educación de calidad. Nos lo dice también el ODS número 4. Todo el alumnado se tiene que sentir miembro de un grupo, tiene necesidad de permanecer. Yo accedo, permanezco y participo. Y si participo, hay una mejora en el rendimiento académico. También hablamos de la equidad como esa eliminación de barreras, como os decía, y en relación con la accesibilidad universal, de la que vamos a hablar esta tarde, serían barreras físicas, cognitivas y sociales, ¿no? Y a veces estas barreras no están generadas por la propia discapacidad del alumnado, como podríamos decir, por el propio TEA, por la propia discapacidad intelectual, sino que está generada por el ambiente. Y este es un ejemplo perfecto. Aquí tenemos la diferencia perfecta entre igualdad y equidad. Y actualmente deberíamos estar aquí. Vamos a dar un pasito más. Vamos a organizar los centros de tal forma para que estas barreras se eliminen. Y para mí esta última imagen es la mejor ilustración, el mayor ejemplo de qué es la accesibilidad universal. La accesibilidad universal va unida de la mano bajo el paradigma del diseño universal para el aprendizaje, ese DUA que a veces nos cuesta mucho definir. Pues accesibilidad universal y DUA es esto: organizar nuestro centro, nuestra aula, nuestra organización, nuestra metodología, para que todo el alumnado, independientemente de esas características que presente, pueda participar, pueda llegar al objetivo final de la educación, que es ese desarrollo. Y en esta similitud sería el objetivo poder ver ese partido de béisbol o de lo que sea, ¿no? Por lo tanto, se hace necesario identificar esas barreras, se hace necesario detectar esas barreras a nivel personal, a nivel de centro, familiar, comunicativa, administración, entorno y cualquier otro tipo de barreras para ver si esa falta de rendimiento, si esa falta de motivación, si ese bajo rendimiento académico o baja participación viene generada por barreras del docente, por barreras en la comunicación o por cualquier otro tipo de elementos que dificulten estas 3 P's de las que llevamos hablando en este tiempo, ¿no? Por lo tanto, se hace necesario detectar esa checklist de derechos de las personas con discapacidad, y a mí siempre me gusta mostrar esta infografía, este póster, donde yo en las aulas donde he trabajado siempre lo suelo poner, ¿no? Yo tengo derecho, y cualquier persona con discapacidad, cualquier alumnado con discapacidad, tiene derecho a elegir entre opciones reales, tiene derecho a rechazar, a pedir, a compartir sentimientos, a ser escuchado, a tener una interacción de igual a igual, y que esa interacción se base en un sistema alternativo o aumentativo de comunicación ajustada a sus capacidades. A mí me hace mucha gracia ahora con el mundo TEA los comunicadores dinámicos, el Grid 3, y hay muchos centros que sí, queremos un iPad que vale un pastón y pedimos un iPad y queremos el Grid 3 y muy bien, genial, está súper bien. Pero luego me voy a casa y no me llevo la tablet de comunicación o el cuaderno de comunicación. ¿Qué pasa? Que en mi casa no hablo, que en el parque no hablo, que en la tienda no hablo, que en un cumpleaños no hablo. Tiene que haber una generalización, ¿no?
Y por lo tanto os muestro estos derechos de las personas con discapacidad en nuestro alumnado. Quizás me parece importante hablar del niño o hablar con el niño, con el alumnado y no sobre el alumnado, ¿no? A veces sí que se nos va un poquito en ese sentido. Por lo tanto, vamos a focalizar este ratito que queríamos compartir con este concepto, ¿no? Decíamos que la accesibilidad universal podría definirse como aquella condición que tienen que cumplir los entornos, los procesos, los productos, para que toda la comunidad, para que todas las personas puedan participar de una manera autónoma y con las mismas oportunidades, con esa equidad o con esa igualdad de oportunidades de las que hablábamos, ¿no? Y durante mucho tiempo, este diseño universal del aprendizaje, para el aprendizaje, perdonarme, venía del ámbito arquitectónico, porque era un diseño universal para que todo el mundo pudiese acceder. Se centró en un primer momento en esa accesibilidad física, pero nos podemos preguntar, ¿nosotros como docentes podemos intervenir en que un centro sea accesible físicamente? Pues a veces sí, pero no está de nuestra mano poner un ascensor, poner una rampa, poner una barandilla. No está de nuestra mano. Pero la accesibilidad universal sí que engloba varios elementos. ¿Podemos hacer accesible físicamente nuestra aula? Pues seguramente sí. Despejando pasillos, si tenemos algún alumnado con discapacidad visual, despejando esos pasillos para que no haya obstáculos. Además, esta accesibilidad universal también incide en lo sensorial. Decimos que algo es accesible sensorialmente cuando se puede percibir con más de un sentido. Muchas veces, y eso nos puede pasar, necesitamos esa percepción visual de la lectura labiofacial para que nos pueda llegar un mensaje, porque hay barreras que auditivamente nos pueden impedir. Necesitamos un subtítulo, necesitamos una imagen para comprender determinados conceptos. La accesibilidad universal también engloba la cognitiva, ¿no? Cuando es fácil de entender. Eh, ¿Quién no ha hecho la declaración de la renta y le ha costado una barbaridad? ¿Quién no hace un registro en el ayuntamiento de turno y se vuelve loco en hacer un trámite que puede ser muy sencillo? Pues nuestros centros, nuestros documentos, nuestras comunicaciones, tanto al alumnado como a las familias, como a los docentes, tienen que ser accesibles cognitivamente. No pierde valor una comunicación por incluirle pictogramas, por incluirle imágenes, por incluirle una infografía. Nuestros documentos tienen que ser de lectura fácil, tienen que ser accesibles para que todo el mundo pueda acceder a ellos con cierta facilidad. Y por último, la accesibilidad universal también incluye esa accesibilidad emocional. Decíamos al principio que la inclusión es ese detector de necesidades invisibles que no van bajo demanda, ¿no? Pues es que nuestro alumnado, nosotros pasamos mucho tiempo en los centros educativos, pasamos muchas horas y tienen que ser entornos seguros, tienen que ser entornos emocionalmente accesibles y que me generen un bienestar. Todos tenemos la experiencia de que cuando entramos en un sitio desagradable, oscuro, frío, no estoy a gusto, no estoy confortable. Por lo tanto, nuestros centros tienen que ser lugares seguros de aprendizaje. Accesibilidad física, lo que os decía, ¿no? Pues esa eliminación de barreras que muchas veces no depende de nosotros, la accesibilidad sensorial, como lo habíamos comentado, pero esa accesibilidad cognitiva, a mí este vídeo me facilita y creo que puede ser interesante y es de plena inclusión.
Pues la accesibilidad cognitiva en un minuto, y lo dice muy bien, se nos llena la boca con ese perfil de salida, ese enfoque competencial, esa reivindicación de que tenemos que enseñar a nuestro alumnado aprendizajes que le permitan participar en una sociedad y que ejercitarles para ese ejercicio de la ciudadanía activa. Pero seamos claros, nuestro alumnado puede acceder a una sociedad que no sea accesible. Nosotros podemos acceder a una sociedad que no sea accesible y volvemos a decir, todavía no hemos hablado del TEA. La accesibilidad es para toda persona y para toda la comunidad educativa, como venimos diciendo. Por lo tanto, esta accesibilidad cognitiva es esa propiedad de entornos, edificios, procesos, bienes, etcétera, que resulta fácil de entender, que resulta fácil de utilizar. ¿Por qué? Porque la información es un derecho y entender el entorno de una manera sencilla nos va a facilitar esa segunda P de la que hablaba Ainscoe, esa participación. Por lo tanto, si hacemos accesibles también cognitivamente nuestros centros, nuestras aulas, nuestros documentos, van a fomentar la autonomía y van a favorecer esa tercera P, ese aprendizaje, ese progreso. Por lo tanto, ¿a quién beneficia esta accesibilidad? Pues como habíamos dicho, a todo tipo de alumnado y a toda la comunidad educativa. Y un ejemplo de ello es que hay normativa que regula la accesibilidad. El Real Decreto 1/2013 del 29 de diciembre es un ejemplo. En Extremadura tenemos el Decreto 135 o el Código Técnico SUA 9 del Real Decreto 732. Simplemente sería un ejemplo que os quería poner. Pero ¿qué necesitan el entorno? ¿Qué necesitamos nosotros para poder acceder a ese entorno? Y para que ese entorno sea accesible. Bueno, pues hay 3 elementos. Se precisa de percepción, atención y memoria. En un primer momento, y esto lo paso muy rápido, necesitamos definir y captar la información que nos llega del exterior por nuestros sentidos. Porque muchas veces el alumnado TEA presenta conductas disruptivas, porque no sabe dar una respuesta a lo que se pide o no sabe interpretar ese mensaje social. Además necesitamos atención, necesitamos seleccionar esa información relevante. Recordad el ejemplo de la chica del vídeo que os acabo de poner que iba a la cafetería y que la camarera hablaba continuamente muy rápido. Oye, te estoy enseñando una imagen y te estoy poniendo las opciones. Es una atención, una focalización de aquella información relevante. Y luego la memoria. Si estamos pidiendo que el alumnado sea autónomo, necesitamos ejercitar esa memoria. Por lo tanto, y sigo con las barreras porque me parece importante, tenemos 2 elementos. Tenemos el entorno que requiere de una serie de acciones por parte nuestra, como es desplazarnos, orientarnos, entender los mensajes, y tenemos a una persona que precisan de esas capacidades para poder entender ese entorno, para poder llevar a cabo esa acción. Como habíamos dicho, la percepción, la atención y la memoria. Estos 2 elementos, el entorno y la persona, interactúan, y si hay un ajuste adecuado, no hay ninguna dificultad. Eliminamos barrera. ¿Cuándo viene la discapacidad, por decirlo de alguna forma? ¿Cuándo viene esa complejidad? Cuando no hay un ajuste entre el entorno y la persona. Por lo tanto, vuelvo a incidir que cuando no hay ese ajuste, se dan unas dificultades, se da una exclusión, una segregación, y por lo tanto, no está bien adaptado este ajuste que se debe realizar. Por lo tanto, decíamos también en último lugar que nuestros centros también tienen que ser accesibles emocionalmente desde lo más básico. Ay, qué bien te queda, qué guapa. Oye, bueno, ¿te vienes a jugar? Te da un poco agobiado. ¿Necesitas mis apuntes? Dreams come out, left field.
necesitamos personas heroicas, solo personas atentas. Pues lo decimos muy claro, no necesitamos hacer parafernalias. El DUA, con todas las redes que tenga, la inclusión, con toda la concepción teórica que tenga, es más sencillo que todo eso. Solo necesitamos personas atentas, ese efecto Pigmalión, crear expectativas positivas en nuestro alumnado. En ámbito de trastorno del espectro del autismo sabemos muy bien que menos es más, siempre menos va a ser más. Por lo tanto, la accesibilidad emocional en este caso no consiste en realizar grandes acciones, sino simplemente en poder facilitar que esas 5 horas, esas 6 horas de cole, de instituto, sean horas agradables donde se fomente ese bienestar. Vamos a intentar crear ese código de buenos tratos. Por lo tanto, avanzamos un poquito más, cambiamos esa mirada. Hemos hecho ese recorrido histórico y hemos pasado de esta terminología bastante desagradable, donde llamamos a nuestro alumnado o donde hemos llamado a nuestro alumnado en ocasiones como deficiente, tullido, retrasado. Ya hay una reforma del artículo 49 de la Constitución, donde sustituye ese término disminuido por persona con discapacidad. Vamos a hacer un buen uso del lenguaje. Además, Víctor García de la Hoz nos decía que la discapacidad no es sinónimo de incapacidad, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud definía estos 3 términos, ¿no? Esta deficiencia, discapacidad y minusvalía. Pero, ¿qué es la discapacidad? Vamos a ver qué es esa discapacidad. Pues mirad, voy a pasarlo muy rápido porque me quiero fijar en determinadas expresiones, ¿no? La discapacidad afecta a esa participación. La discapacidad afecta a ese desarrollo. Yo discapacidad la pongo entre comillas porque estamos viendo que a veces son barreras. La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud dice que también habla de limitación, de factores personales y ambientales. Ya empezamos a meter el ambiente y sobre todo de esta interacción. La LOMLOE nos define el ACNEAE como ese alumnado que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria por una serie de características, ¿no? Pero con la nueva clasificación, en el artículo 73 nos dice que es aquel que afronta barreras que limitan el acceso, participación o aprendizaje. ¿A qué me suena esto? Volvemos a lo de Ainscough, volvemos a esa teoría de las 3 Ps, ¿vale? Por lo tanto, se entiende como acné aquel que tiene que afrontar barreras que limiten su acceso, participación o progreso, derivadas de determinadas consecuencias de una discapacidad, de una situación determinada y que por lo tanto precisa de unos apoyos. Por lo tanto, vamos a ver, y esto es un material que Juanjo lo tenéis ahí, lo comparto, ¿vale? ¿Qué conceptos deberíamos de tener en cuenta en la inclusión? Lo dejamos ahí, no voy a explicarlo todo, pero para mí cualquier charla, cualquier documento de inclusión debería de recoger todas estas palabras: inclusión, barreras, Ainscough, entorno seguro, aprendizaje competencial, éxito, personalización, accesibilidad, DUA, derecho, la inclusión como un derecho, esas condiciones de educabilidad y ese cambio de mirada. Por lo tanto, ese documento lo tenéis ahí para que podáis usarlo siempre que queráis y con cualquier libertad, ¿vale? Por lo tanto, en nuestros coles, en nuestros institutos, en nuestras aulas abiertas, aulas TEA, podemos encontrar cualquier necesidad educativa especial. Por lo tanto, vamos a situarnos. Nos situamos de nuevo y vamos a poner... No sé si voy bien, Juanjo, voy muy rápido, porque estoy un poco ahí. Vas bien, además muy claro y muy bien, Daniel, sí. Venga, guay. Pues nos situamos de nuevo, ¿vale? Decíamos que la accesibilidad y el autismo. Yo he hecho un poquito
en esta media horita un recorrido de conceptos de inclusión. Pero os planteo un recurso. ¿Por qué en los claustros, y yo lo digo desde mi experiencia, ¿por qué en los claustros, sobre todo de esas localidades que son pequeñitas, en vez de sacar la historia de la callejina de cualquier alumno, no hacemos un mapa de empatía? Un mapa de empatía donde veamos qué le preocupa a Carlos, en este caso un alumno con TEA, qué piensan o dicen sus compañeros de Carlos, qué muestra o qué expresan los demás compañeros de este alumno, qué necesita, qué le da miedo. Por lo tanto, os ofrezco este mapa de empatía. Vamos a intentar eliminar esas barreras desde este concepto de empatía. Por lo tanto, me parece importante, ¿no? Y nos vamos directamente con el autismo, con el trastorno del espectro del autismo. Creo que todos conocemos el viaje de María, pero si no lo conocemos, lo vemos en un momentito. A María no la trajo la cigüeña. María vino de un planeta lejano, como Superman. Tardó 9 largos meses en llegar a casa y cuando por fin lo hizo, se quedó dormida. María fue enseguida la alegría de la casa, pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que algo le pasaba. No parecía darse cuenta de lo que la rodeaba, no parecía oírnos. No respondía a nuestros abrazos. Era como si viviera en un mundo propio, sin conexión con el nuestro. En vez de jugar con sus muñecos, los alineaba como en un desfile. Igual que los médicos que la fueron visitando, cada uno con su opinión, cada uno con un diagnóstico diferente. Nosotros también hicimos un largo viaje en busca de respuestas que llegaron al cabo de mucho tiempo. En ese viaje tuvimos de compañeros a los otros padres, con los que compartimos tristezas, alegrías y experiencias. María vive ahora en Canarias, tiene 15 años y es un solete. Nuestro mundo sigue siendo muy complicado para ella, así que necesita ordenarlo para vivir en él. En su cabeza todo está clasificado, bien ordenadito, un cajón para cada cosa. Le angustian las situaciones inesperadas y para ayudarla en esos momentos utilizamos los pictogramas que le ayudan a establecer las rutinas. Por ejemplo, un día cualquiera, 8:15 levantarse, 8:30 vestirse, 8:45 desayunar, a las 9 ir al cole, 14 horas volver a casa, 17 al parque, 18:30 una merendola, 19:30 jugar con sus papelitos, 20 ducharse, 20:30 cenar, 21 lavarse los dientes y a la cama hasta el día siguiente. Además, María tiene dificultades para hacer las cosas más sencillas, como atarse unos zapatos o subirse una cremallera, bañarse sola, llamar por teléfono o simplemente abrir una lata de anchoas, poner la tele o utilizar el chaleco de emergencia. Bueno, eso ni siquiera yo sé. Pero también tiene superpoderes, como Superman. Superconcentración para comer. Supercarisma para hipnotizar a la gente con una sonrisa. Supervisión para cortar papelitos. Y sobre todo, supermemoria. En su cabeza hay sitio para los nombres de la gente que ha conocido alguna vez. Esos nombres van siempre con ella y son su mapa del mundo. Son las listas que repite una y otra vez y hacen que el mundo sea un sitio seguro. En la vida real pasan demasiadas cosas en un instante. La gente habla todo el rato, se mueve muy deprisa. Sus caras expresan emociones que a María le cuesta comprender y ella lo recibe todo a la vez de una manera confusa y agresiva. La única forma de defenderse es refugiándose en su universo.
Un sitio donde solo ella puede entrar y salir. Bueno, también sus amigos imaginarios. Esos con los que se ríe a carcajadas cuando nadie la ve. En ese sitio especial, María encuentra protección en sus juegos repetitivos, con la arena o con los papelitos. O simplemente viendo caer el agua. Gracias a esos momentos, María calma la angustia que le provocan unas reglas que no entiende. Cuando estamos con María, procuramos no pensar mucho en el futuro, solo en el día a día. Queremos verla feliz, que aprenda poco a poco a ser independiente y que se siga acordando del nombre de todas las personas. Cuando María está con nosotros, hace del mundo un sitio mejor. Me parecía importante poner este vídeo que es un poco antiguo, que tiene su tiempo, pero creo que resume muy bien lo que es el trastorno del espectro del autismo, ya que en 1 hora y media no podemos hablar de inclusión, accesibilidad, autismo y recursos, ¿no? Pero sí que es importante eh, focalizar o situar este trastorno del espectro del autismo, ¿no? Viene del griego aftismo, que significa encerrado en sí mismo. Fue Bleuler el que lo utilizó para el tema de la esquizofrenia, Leo Kanner, Asperger, que todos lo sabemos, y con la Ley General del 70, en los años 70, se empieza a considerar esa necesidad de que las personas con discapacidad necesitan de un apoyo especializado, ¿no? Actualmente, el DSM-5, estos trastornos del neurodesarrollo que los englobaban en ese DSM-4, actualmente en el DSM-5, todo es trastorno del espectro del autismo y desaparecen diferentes categorías como el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger. Ahora todo es un espectro, todo es un trastorno del espectro del autismo, ¿no? Y esas 3 categorías del DSM-4 se engloban ahora mismo 2 en esa comunicación social, en esas dificultades de comunicación social y en esa presencia de comportamientos restringidos y repetitivos, ¿no? Podemos hablar de grado 1, 2 y 3. Actualmente el grado 1 sería ese Asperger, ese alto funcionamiento, ese grado 2, ese perfil de alumnado de aula TEA, de aula ordinaria, y ese grado 3, sin querer generalizar, sería ese alumnado que precisa de un apoyo intenso, constante y bastante frecuente, ¿no? Bastante notable. Pero cogen Leslie Fritz en 1984, y aquí es donde voy y a lo que me quiero centrar, hablan de esta teoría de la mente, de esta TOM que se le llama, ¿no? Ese subsistema cognitivo que las personas normotípicas, neurotípicas presentamos, tenemos para atribuir, para inferir, para predecir y para comprender estados mentales de terceras personas, ¿no? Además, a mí esta frase de Rivière me gusta mucho, ¿no? El autismo nos fascina porque supone un desafío para algunas de nuestras motivaciones personales más profundas. Por lo tanto, el autismo a veces no a veces, cogen Leslie Fritz, como os decía, dicen que una de las causas principales es ese déficit en la teoría de la mente, ¿no? Esa capacidad de atribuir, de predecir, de empatía. Os dejo un vídeo que no os lo voy a poner, donde vamos a comprobar, os explico qué es la teoría de la mente, ¿vale? Y a esta accesibilidad y a este autismo, a este trastorno del espectro del autismo del que estamos hablando, se hace necesario reconceptualizar. Nosotros como docentes, como profesionales de un centro educativo, tenemos que conocer esa legislación general de la que hemos hablado, esa legislación propia, y tenemos que conocer a nuestro alumnado. ¿Para qué? Pues para generar, para intervenir globalmente. Yo no puedo acceder en un alumno, en el alumnado, solo a nivel de centro, o solo a nivel de comunicación, o solo en el hogar, o solo en la familia, o en la conducta, o en la interacción. La intervención tiene que ser global para lo mismo,
volver al máximo desarrollo de esas potencialidades de las que hablábamos, ¿no? Os quiero ofrecer recursos, por eso os ofrezco esta página. Tenéis el enlace aquí, si pincháis es muy sencillo, pero ¿en qué me resulta muy positivo esta página? Pues que te permite visualizar vídeos de niños con trastorno del espectro del autismo en la comunicación, en funciones ejecutivas, en millones de ámbitos y compararlos con vídeos de niños de la misma edad normotípicos, neurotípicos, sin presencia del TEA. Por lo tanto, este es un recurso que os dejo ahí también para que volvamos para que tengáis ese recurso y podáis profundizar, ¿vale? Y nos volvemos a situar. Accesibilidad y TEA. Pues volvemos a accesibilidad. Hemos dicho antes que es esa condición de los entornos, pero vamos a añadirle un poco más. Accesibilidad es un derecho. ¿Recordáis que decíamos que la educación inclusiva no es una opción, sino es un derecho? Yo no me levanto y digo, ¡ay, qué guay! Hoy voy a ser inclusivo. Mañana no. Es un derecho, no es una opción. Por lo tanto, hay que favorecer esa accesibilidad. Y la mejora de la accesibilidad es menos. Va por un cambio de actitud. Empieza por un cambio de actitud. Un cambio de actitud que tiene que contagiarse. Por eso me parece loable que estemos hoy, un jueves de diciembre, con el frío que hace, en un ratito de formación. Y a veces, en los centros educativos, nos focalizamos en este apartado de la pirámide de Maslow, en esas necesidades de autorrealización, en ese desarrollo competencial, potencial, en el currículum. Pero ahora os pregunto, ¿cómo vamos a llegar ahí si la base de las pirámides, estas necesidades básicas, estas necesidades de seguridad, de afecto, de autoestima, no están cubiertas? Pues por eso os invito a simplificar. En el mundo de la accesibilidad, en el mundo del TEA, menos es más. Por eso os invito a reflexionar, a generar ese mapa de empatía con nuestro alumnado y ver qué precisa realmente. Vamos a cubrir esas necesidades dentro de lo que podamos. Por lo tanto, la accesibilidad universal, para mí, para Daniel, tiene que enfocarse en estas 4 nubes, con el objetivo que siempre es el mismo, el que llevamos diciendo desde las 4:30 de la tarde. Vamos a utilizar el sentido común, que es el sentido que menos utilizamos. Vamos a desarrollar la empatía. Vamos a tratar a nuestro alumnado, con o sin necesidades, con dignidad y respeto. ¿Para qué? Pues para mejorar la calidad de vida. Esa es la idea principal. ¿Por qué? Porque la mayoría de dificultades que se generan en el alumnado de una forma muy general y sin querer extrapolar o generalizar, vienen determinadas por dos condicionantes. Esa falta en la comunicación social que nos decía el DSM-5 y por no saber responder a lo que me demanda el entorno. A eso le llamamos integración social. Por lo tanto, antes de ir al siguiente vídeo, vamos a fomentar en nuestros centros, en nuestras aulas, una intervención positiva para mejorar la calidad de vida. De los 5 te devuelvo 50 y 20. ¿Eh?
¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Pues esta es la calidad de vida. Vamos a focalizar la accesibilidad de nuestros centros desde este nuevo concepto de calidad de vida. No voy a meterme mucho, pero sí que me parece importante que la calidad de vida es una concepción personal, es una percepción sensorial. Lo que para Juanjo puede ser calidad de vida, para mí no lo puede ser. Y pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Te utiliza a ti, Juanjo, debido a la confianza, ¿no? Para Juanjo, a lo mejor, la calidad de vida hoy consiste en irse a cenar, desfasar, pasárselo genial, y esa es su calidad de vida, o un indicador de calidad de vida. Para mí, en este caso, un indicador de calidad de vida sería quedarme en casa con el frío que hace, pedir un burger y ver Netflix, ¿vale? Por lo tanto, la calidad de vida es una percepción personal de la persona, del individuo, dentro de un contexto cultural y de unos valores. Además, este concepto refleja la satisfacción global y es una experiencia subjetiva. Además, tiene una concepción multisensorial donde este indicador de calidad de vida nos genera un bienestar general. Es subjetiva y refleja esas condiciones de vida, ¿no? La calidad de vida tiene unas dimensiones que paso en un minuto, como es la seguridad, la salud, el bienestar material, la intimidad, el lugar en la sociedad, la productividad o ese bienestar emocional. Pero aquí tenemos diferentes autores y cómo ha ido cambiando esos indicadores de calidad de vida. Por lo tanto, os ofrezco otro recurso. Antes de pasar al recurso que me parece chulo, a la escala San Martín, esta calidad de vida de la que se empieza a hablar ahora viene de 1948 con la ONU, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Donde se propugna o se impulsa esos valores, el respeto a la dignidad, a la identidad, a la diversidad y también a la accesibilidad. La accesibilidad para nosotros tiene que ser ese indicador que genere calidad de vida en el alumnado, en la comunidad educativa. Por lo tanto, desde este enfoque basado en apoyos, basados en derechos, vamos a invitar a nuestro alumnado a que tomen sus propias decisiones. Vamos a ver en qué situaciones se pueden vulnerar este derecho a accesibilidad, este derecho a elección. Y tenemos que preguntarnos en mi práctica profesional qué puedo promover para promover estos derechos. Por lo tanto, os ofrezco una escala, la escala San Martín. La escala San Martín es una herramienta que yo he utilizado y que se puede utilizar y que podemos pasar a nuestro alumnado. Vamos a ver qué índices de calidad de vida en el centro educativo, en nuestro aula, tienen y vamos a ver qué le genera bienestar y qué le genera malestar. Lo tenéis aquí para pinchar, para descargar y me parece interesante. Yo en alguna ocasión lo he pasado y son muy interesantes los resultados, ¿vale? Además, te indica cómo tenemos que corregirlo y luego, ¿qué hacemos con estos datos? Pues lo que hacemos siempre, que es marcarnos metas, marcarnos plenas de mejoras, marcarnos objetivos y definir acciones y apoyos. ¿Por qué? Pues porque la accesibilidad, la inclusión, el DUA es un proceso planificado. Paso un poquito esto. Tenemos aquí casos prácticos que tenía para plantear, pero que lógicamente no nos da tiempo, ¿no? Os decía al principio que el alumnado TEA presenta esa conducta disruptiva, esa conducta no adecuada,
presenta esa alteración, esas características, por llamarlo de alguna forma, porque al final, en mi opinión, todo se reduce en comunicar, tiene esas dificultades en la comunicación. ¿Y por qué nuestro alumnado con TEA, con trastorno de desarrollo intelectual, presentan estas dificultades? Pues por algo muy básico, porque no son capaces, y esto nos tiene que dar la pauta para poder hacer accesible nuestro centro, porque tienen dificultades en responder a las demandas del entorno, en esa integración sensorial. No sé muy bien el perfil de docentes que hay, según me dijo Juanjo, hay un poco de todo, pero ¿qué sería la integración sensorial? Pues mirad, este vídeo nos lo muestra a la perfección. Muchas personas con autismo perciben de forma especial los estímulos sensoriales del entorno. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal va? ¿Queda mucho? Yo acabo de llegar. Me da pánico el dentista, ¿sabes? Sí. A mucha gente le pasa, a mí mismo, no creas, me cuesta mucho venir aquí, pero... Solo este olor, ¿sabes? Ese olor de dentista. ¿Pedro de la Fuente? Sí, soy yo. Acompáñame, por favor. Hasta ahora, ¿eh? Hasta luego. Pase por aquí, Pedro. Póngase cómodo. ¿Me siento ahí? Sí, sí, sí. Bueno, Pedro, cuénteme un poquito qué le está pasando. ¿Qué le ocurre? El empaste este que se me fue. ¿Desde hace cuánto? Una semana. Una semana. Vaya, sí que tiene que doler. Bueno, vamos a echar un vistacito, ¿vale? Ábreme bien grande. ¿Eso molesta? Sí. Bueno, vamos a limpiar primero un poquito, ¿vale? Tranquilo que esto no molesta, ¿eh? Solo hace mucho ruido. ¿Ahí sí molesta? Sí, sí, ahí. ¿Molesta mucho? Bueno, creo que vamos a tener que sacar esa muelita, ¿vale? Vamos a poner un poquito de anestesia y así no te enteras de nada, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Muchas personas con autismo muestran hiper o hiporreactividad ante estímulos sensoriales como el dolor, la temperatura, los sonidos, las texturas, los colores, las luces. En España hay más de 450.000 personas con trastorno. Pues esta es la integración sensorial, explicada en un minuto, y me parece perfecta la explicación. ¿A quién no se le han puesto los vellos de punta o le ha dado un poquillo de grimilla este olor a dentista, este ruido de guante, este olor a clínica, ¿no? Y ese sonido de la lima que te acaban metiendo en la boca, ¿no? Pues las personas con TEA precisan de una correcta integración sensorial, ya nos lo decía también Yenaires en su obra de integración sensorial. Y para la integración social y sensorial, ya vamos a la práctica, pues a todos nos flipan y a todos nos encantan estas salas multisensoriales que cuestan un pastón, lógicamente, pero que podemos hacer también nosotros de una forma muy económica. Menos es más. Aquí tenéis la sala multisensorial que monté yo en un centro, en un aula. Tenemos peticiones, tenemos la columna de agua del Leroy Merlin, la bola de 10 euros, el humidificador, las luces LED, el sistema de peticiones, un columpio para el sistema vestibular. Tenemos todo. Por lo tanto, tenemos que hacer accesible nuestro centro dentro de esas posibilidades. Por eso os decía que a veces la accesibilidad no supone grandes costes, no supone grandes esfuerzos, supone el sentido común y la actitud. Por lo tanto, es importante decir que el alumnado con TEA no está en otro mundo,
sino que su percepción del mundo es diferente a las nuestras porque presentan experiencias sensoriales perceptivas inusuales. Es decir, dentro de este espectro podemos tener alumnado que sea hiposensible o con una hiper o hiposensibilidad fluctuante, ¿vale? Por lo tanto, es importante que no asignemos a una conducta catalogada como inapropiado a la propia necesidad que presenta el alumno, sino a ese origen sensorial de nuestro alumnado. ¿Y cómo podemos fomentar? ¿Qué acciones podemos hacer que estén de nuestra mano para fomentar esta comunicación en el alumnado TEA, para poder hacer accesible el centro educativo? Pues principalmente agendas e historias sociales. Una agenda es un pictograma, es un objeto, son palabras que representan secuencias. El alumnado TEA necesita saber qué va a hacer en cada momento y anticiparse para que su sistema se prepare a esa actividad. Aparte, esta agenda crea una independencia, crea un autocontrol y permite esa anticipación. Pues aquí tenéis ejemplos, ¿no? Este es el ejemplo que yo utilizaba, y ahora os doy otro recurso muy útil que yo utilizaba en las sesiones, ¿vale? Pues una agenda pintada que tú vas explicando en el momento para una serie de actividades o para una actividad, ¿no? Hoy es viernes 24 de marzo, pues vamos a hacer secuencias, buscar el tesoro, ordenador, saltar, esperar y a casa. Y la hacemos en un segundo, en un minuto con el alumno y se la contamos, porque así la va a percibir mejor. También vais viendo que hay como tachones, porque el alumnado lo va tachando, va eliminando esa actividad una vez que se ha finalizado. También una agenda para una actividad concreta que vayamos a secuenciar. Vamos a cantar La araña, el elefante y Martín Martín. Por lo tanto, le estamos anticipando y le estamos ayudando. Tenemos otro tipo de agendas donde me dice que de lunes a viernes voy al cole y que el sábado y domingo me quedo en casa. Bueno, yo esta agenda realmente no la suelo utilizar. Tenemos agendas electrónicas, tenemos agendas para que nos dé un parraque con un montón de información y que me parece una cantidad de información excesiva cada día con una forma. Bueno, yo os ofrezco una agenda sencilla que consiste simplemente en una cartulina verde y roja, la plastificamos a la vez y ponemos el picto de trabajar y el picto de se acabó. Le ponemos los pictogramas de las actividades que vamos a secuenciar, de las asignaturas, de las tareas que haya que realizar y cada vez que la realice la pasamos al se acabó. Es una agenda sencilla, una agenda que la podemos trasladar, que genera mucha independencia y que es bastante fácil, ¿no? Otro tipo de plantilla sería esta, ¿no? Vamos a trabajar y ponemos diferentes actividades o diferentes tareas. Aquí tenemos un ejemplo gráfico, ¿vale? Donde nosotros con esta plantilla diaria vamos a dibujar. Pues hoy lunes vamos a trabajar y Juan va a trabajar con Daniel. ¿Por qué trabaja hoy con Daniel? Porque Juanjo ha faltado, porque Juanjo también tiene derecho a ponerse malo. Por lo tanto, es importante anticiparle con quién vamos a trabajar. Esto se tarda 2 minutos en hacer a diario. Vamos a leer, vamos a saltar, vamos a comer, jugar, cantar y a casa. Y cada vez que se realiza una actividad, la vamos tachando. En el centro educativo también lo podemos hacer. Si estamos en infantil, vamos a hacer una asamblea, vamos a hacer música, educación física, etcétera, etcétera, en bachillerato, en primaria, en secundaria, en cualquier actividad que precise de un apoyo visual, lo podemos hacer. Y desde una perspectiva muy práctica vamos a intentar decir poco, decirlo acentuado, y explico lo de acentuado. Hay veces que nosotros como padres, como madres, como docentes, utilizamos un lenguaje que no es real. El chorizo se llama chorizo, no se llama chichi. No tiene sentido ver a un niño con 18 años con cualquier necesidad y que diga quiero un bocadillo de chichi, quiero un bocadillo de chorizo. Por eso vamos a decir las cosas de forma acentuada
pero vamos a nombrar a los objetos, personas y acciones por su nombre, porque luego todo es un aprendizaje. También utilizamos historias sociales, ese segundo elemento. Sirven para anticipar, es una historia corta que nos va a permitir anticipar. Pues vamos a anticipar que Rodrigo iba al cine con papá y con mamá, que va a haber scratch, que va a estar oscuro, que hay ruido y que tiene que estar sentado para que acabe la película. Es una forma de regular la conducta. Vamos a regular la graduación, vamos a regular cuando va al otorrino, porque siempre nos da opción a poder compartir y a poder regular esa conducta. Aquí tenéis diferentes ejemplos, por eso lo paso un poquito más rápido. Y además nos ofrece diferentes alternativas, ¿no? También vamos a fomentar esa comunicación y vamos a ver cómo intervenir desde un apoyo conductual positivo. Y ahora os pongo un ejemplo para explicar este apoyo conductual positivo. Cuando viene una situación de una conducta inadecuada, pues hay un enfoque reactivo que consiste en parar la conducta inmediatamente, y luego un enfoque proactivo que consiste en prevenir esa conducta. El apoyo conductual positivo no es otra cosa que modificar ese ambiente que genera una conducta disruptiva en nuestro alumnado y fomentar o reforzar esa conducta deseada. Mirad, un ejemplo práctico que yo sí que he vivido es que en estas sesiones que realizaba en el ámbito privado y también público, una última acción, una última tarea, era que el alumnado esperase, porque queríamos trabajar la espera, ¿no? Entonces teníamos un banco rojo con la espera, con el picto de esperar, y cuando terminaba la sesión había que sentarse allí, y con el picto de esperar decíamos, ahora hay que esperar, ahora hay que esperar. El objetivo es esperar. Pero ¿sabéis qué pasa? Que a veces hay tráfico, hay imprevistos, que papá, mamá, la abuela, el abuelo, o el tío, la tía, no llegan a tiempo y que esa espera se vuelve insoportable. Pues hay veces que nuestro alumnado con TEA tienen problemas de conducta, se tiran por el suelo, te muerden, te pellizcan, tienen conductas que no son adecuadas. ¿Cuál es el objetivo? Esperar. Pues vamos a modificar el ambiente de la espera. ¿Qué más me da esperar en el banco rojo que esperar haciendo un puzzle? Que esperar en otro ambiente más calmado, que esperar con una pelota sensorial donde el alumno pueda regular su conducta. Vamos a ser flexibles mentalmente. Por lo tanto, vamos a anticipar, a ofrecer alternativas y a trabajar también cuando no exista el problema, cuando no exista la conducta. Os pongo diferentes vídeos que no voy a pararme porque ya voy un poco pillado, donde se trabaja todo esto, el juego simbólico, la comunicación. Y recordad que yo os decía que el alumnado con TEA presenta dificultades, sobre todo en la comunicación. Aquí tenéis un ejemplo práctico de cómo un niño de 3 añitos que tenía una conducta muy inadecuada, empezamos con un sistema alternativo de comunicación y en una tarde cogió la primera fase del sistema PEX por intercambio de imágenes, ¿no? Este niño no tenía ni el dedo de señalar, de quiero, de querer. Fijaos con qué rapidez lo coge. ¿Qué quiere Dani? Hago un inciso, lógicamente le puteamos un poquito, porque le dije a la madre, tráemelo sin merendar, dime qué es lo que más le gusta, que era el chorizo, y le puse el chorizo en un lugar donde no pudiese llegar para fomentar esa petición. ¿Qué quiere Dani? Señalar. Señalar. Vamos moldeando esa conducta. Chorizo. Y fijaos aquí ya, ¿eh? Chorizo. Esta es la misma tarde. Chorizo. 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 Ya tiene el dedo de señalar. En un momento le seguimos cabreando un poquito más, Dani, pero ya lo tiene. Mira. Y además, fijaos cómo ya lo hace al siguiente día. Muy bien. Por lo tanto, es satisfactorio. Es satisfactorio ver que el alumnado, cuando se le ofrecen las herramientas, cuando somos accesibles nosotros y le ofrecemos las herramientas,
hay un resultado. Por lo tanto, os ofrezco recursos y uno de los recursos que quería enseñaros son dos principalmente. Uno de ellos es la página de accesibilidad universal. Juanjo, si quieres pasársela por el chat, yo os invito a acceder a ella y lo voy a hacer de cero para que veáis que es súper fácil, simplemente poniendo en Google accesibilidad Educarex, que es un programa que llevamos en el servicio, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Pinchamos en Site, en la primera pestaña, y aquí tenéis un montón de evidencias en lectura fácil que los 200 centros que tenemos están realizando. Tenemos vídeos donde nos muestran esas acciones de accesibilidad. A ver, aquí lo tengo. Esas acciones de accesibilidad de los centros educativos. Tenéis herramientas, tenéis el material de formaciones y quizás lo que más curioso me parece, y es un recurso que también os ofrezco, aparte de bichear, es que os podáis leer la instrucción 3024. Por primera vez en la Comunidad Autónoma de Extremadura se ha hecho una normativa que regula la accesibilidad universal en los centros educativos, y aquellos centros que quieran empezar a hacer accesibles sus centros, pues tenéis aquí una checklist de barreras, ¿vale? Una check con 102 preguntas para ver si nuestro centro es accesible. Aquí tenemos las explicaciones. Tenéis también cuestionarios para gestionar o para detectar estancias. Y bueno, en esta página pues tenéis todas esas explicaciones que quizás os ayuden, ¿no? Aquí en las evidencias tenemos, esto era, ¿no? Los vídeos de los diferentes centros donde a través de la señalética van haciendo accesible su centro educativo, ¿no? Este sería un recurso que si lo tenéis en el chat, genial. Si no, ya sabéis cómo acceder. Poniendo accesibilidad Educarex aparece, o en este QR. Y otro recurso que me parece chulo e importante y del que sí, me disculpa, siento... Daniel, no, para que estéis tranquilos. Sí, lo he compartido en el chat el enlace, ¿vale? Genial, mil gracias, Juanjo. Ya voy acabando, ¿eh? Me ajusto. Otro recurso del que estoy bastante orgulloso y os ofrezco para que lo podáis usar, porque es un recurso educativo abierto a cualquier persona, es edXLab, ¿no? Los docentes a veces parece que somos masocas y trabajamos de más, ¿no? Entonces esto es una fumada, una flipada que a mí me salió en verano junto a un grupo de personas, ¿no? Que de todas las de algunas comunidades autónomas con diferentes perfiles. ¿Y en qué consiste? Pues simplemente hacer accesible un cuento que hemos creado. Vamos, cualquier ejemplo. Vamos, por ejemplo, a las valientes palentinas, ¿no? Por salir un poco de Extremadura, donde ofrecemos un cuento que hemos ilustrado nosotros en diferentes formatos. En primer lugar, ¿para qué? Para que todo el mundo pueda participar, ¿no? Un cuento en lectura ordinaria, por decirlo de alguna forma. El mismo cuento también lo hacemos en audiolibro para esas personas que tienen dificultad, dificultades de visión y también puedan participar de una forma activa. También el mismo cuento en lectura fácil, donde le ofrecemos al alumnado esa forma de poder enseñar, de poder participar junto al resto de su compañero del mismo material. También el mismo cuento con material de mesa de luz, en lengua de signos, para aquel alumnado que precise de un apoyo de un intérprete de lengua de signos. También a TEA, ¿vale? También al uso de pictogramas, donde le facilitamos la comprensión, donde lo podemos trabajar antes del aula, y también en idiomas, porque a veces tenemos alumnado
que no siempre está por debajo, sino que también por encima, y que hay que ofrecer esa atención educativa también a este tipo de alumnado, ¿no? Y luego tenemos material para el docente con orientaciones pedagógicas, etcétera, etcétera. Entonces, este también es un recurso del que os quería hablar en este momento, ¿no? Y yo, para finalizar, siempre me gusta finalizar con el viaje a Holanda, ¿no? Emily Pear, la escritora de Barrio Sésamo, es mamá de un niño con síndrome de Down, y a mí sí que me parece bastante significativo, ¿no? Nos dice que su viaje a Holanda, que esperar un hijo es planear un famoso viaje de vacaciones, por ejemplo, a Italia, donde compro guías de turismo, hago planes maravillosos, voy a ver el Coliseo, voy a ver David de Miguel Ángel, voy a ver las góndolas de Venecia, y también empiezo a aprender algunas frases en italiano, ¿no? Todo es súper emocionante, tener un niño es muy emocionante, ¿no? Y tras meses de preparación de embarazo llega el día, hago las maletas, estoy nervioso y me monto en el avión. Y después de un buen rato, la azafata me dice: bienvenidos a Holanda. ¿Holanda? ¿Cómo que Holanda? Yo he pagado para ir a Italia. He soñado toda mi vida con ir a Italia, con tener un niño, un alumnado normotípico, sin necesidades. Pero ha habido un cambio en el plan de vuelo y el avión ha aterrizado en Holanda y tenemos que quedarnos en Holanda. Nosotros no elegimos a nuestro alumnado, de manera que tenemos que desaprender para volver a aprender. Tenemos que salir y comprar nuevas guías. Incluso tengo que aprender un nuevo idioma. ¿Y sabéis qué es lo importante, compañeras y compañeros? Que lo importante es que no me han llevado a un sitio horrible, sino diferente. Es más lento, menos deslumbrante que Italia. Pero pasado un tiempo y después de calmarme, de respirar, empiezo a mirar que Holanda es la leche, que Holanda tiene molinos de viento, tiene tulipanes, tiene Rembrandts, y todos mis conocidos están presumiendo y ocupados, yendo a Italia, presumiendo de ese hijo normotípico. Y el resto de mi vida diría: sí, allí es donde yo quería ir. Yo quería tener un aula modelo, un aula a elegir. Pero no voy a malgastar mi vida, señores y señoras. No voy a lamentarme en no haber ido a Italia, porque si no, nunca voy a poder disfrutar de lo maravilloso y de lo bonito que me puede ofrecer Holanda. Por lo tanto, os dejo mi contacto, mi correo electrónico, mi teléfono, sin ningún problema, para que me podáis consultar. Y mil gracias por este ratito en el que he disfrutado muchísimo. Espero que os haya incitado y os haya cogido el gusanillo a poder hacer accesibles nuestros centros educativos. Y poquito más, en 1 hora y media no me daba mucho tiempo a profundizar en más temas, pero me he ajustado, ¿eh? Son y 57, Juanjo, que cuando viste 150 diapositivas te echaste la mano a la cabeza y me he ajustado como un campeón, así que ahí vamos. No, yo no lo tenía muy claro que pudiese, pero ya he visto que sabes administrar muy bien el tiempo. Nada, te dejo con Mamen que haga alguna cuestión. Pero tampoco te queremos robar mucho más tiempo por también tener respeto con el tiempo establecido, Daniel. Venga, genial. Pues nada, como bien ha dicho Juanjo, no queremos robarte más de tu tiempo, sobre todo agradecerte por la claridad y por la accesibilidad de tus transparencias, con los contenidos tan claros, sencillos, y no lo has puesto muy claro, con todos los ejemplos, recursos, herramientas que nos llevamos a nivel práctico. Y bueno, por no robarte mucho tiempo, te vamos a realizar dos cuestiones, ¿vale? La primera que nos hacen llegar es si nos podías dar algún tipo de orientación o pauta para poder realizar agendas a alumnado TEA de alto funcionamiento, pero de la etapa de secundaria. Vale, mirad, sí que es verdad que un alumnado TEA de alto funcionamiento, o TEA 1, realmente no suele precisar ese tipo de agendas, porque donde presenta una dificultad es en la comunicación social, en el uso social del lenguaje. Pero sí que es verdad que en determinados momentos el alumnado TEA de secundaria precisa de ese apoyo visual
ante momentos de desconcierto, de novedad, de esa inflexibilidad mental. Por lo tanto, hay aplicaciones muy buenas, gratuitas, por ejemplo, en Arasac hay comunicadores dinámicos de móvil que tú puedes instalar en tu móvil. Tell Me Now, creo que es el último de Arasac, que te permite tener una batería de palabras para poder hacerte esa agenda visual, incluso con un cronómetro que le permite al alumnado de secundaria generar una independencia, sino tan básico como tener un llavero de rescate de pictogramas que me permita organizarme la mañana, o un cuaderno de comunicación o una tablet de comunicación para poder generar ese mensaje en determinados momentos. Pero no hay necesidad de gastarse un pastón en un grid 3, en un comunicador, cuando hay una comunicación social, cuando hay una comunicación fluida, una comunicación funcional. Vamos a hacer un uso social del lenguaje, y un TEA en bachillerato o en un instituto en esa etapa educativa tendrá esa dificultad del lenguaje social, no de un lenguaje verbal funcional. No sé si... Yo, de hecho, en el móvil tengo instaladas aplicaciones para enredar, que si tú te pones, Soy Visual, te ayuda a jugar, Picto Horario, Pictotea. Hay aplicaciones que te permiten generar pictogramas y agendas en 0, El no sé si el pictotraductor también sí, está. pero ¿me permites, Mamen, decirte Sí, una sí, cosa? sí, sí, por supuesto. A ti como, como del gremio, ¿no te duelen los ojos cuando ves un mensaje traducido literal al pictotraductor? Por favor, no traduzcamos el a, el punto, el por, el, los artículos, que pierde el sentido el mensaje. Claro. Venga. Bueno, Genial. pues muchas gracias, Daniel. Y bueno, y ya la última, un poco para cerrar y a modo para rescatar un poco como ideas clave de todos estos contenidos que nos has dado, además, nos has dejado muy claro un poco la accesibilidad de centro, nos has dado una Excel en la cual podemos hacer una reflexión, un autoanálisis para ver si nuestro centro es accesible, pero me gustaría que desde tu opinión, si aquí todos los participantes que son docentes, que pueden ser no AL, no PT, no orientador, sino que son tutor de clase, que mañana llegaran a sus clases y que se pusieran esas gafas, esa mirada para decir, bueno, pues quiero ver en qué puedo mejorar mi aula, ver cómo puedo hacer mi aula más accesible, cómo puedo hacer. Entonces, en un minuto tal, como a modo de resumen, qué fases o qué prioridades harías para estos compañeros que hicieran mañana mismo en sus aulas. Mirad, en ese enlace que os ha compartido Juanjo de accesibilidad universal va a estar todo pautado, así que si seguís el site lo vais a poder encontrar. La fase primera debería conocer las necesidades. Yo tengo que pasar una checklist, tengo que evaluar espacios, tengo que evaluar entornos, servicios y ver cómo se siente el alumnado. Si este libro de texto le genera incertidumbre o le genera desconocimiento. Es detectar necesidades en mi entorno educativo, necesidades. Tenéis 4 cuestionarios en el site para poder hacerlo, que tardáis 1 minuto en hacerlo, y ese cuestionario ya te va a permitir esa segunda fase, que es marcarnos unos objetivos y planificar acciones. En este caso, en Extremadura, o de este programa que llevamos desde el 2021, la segunda fase es diseñar una señalética que permita hacer accesible el centro. Pero otros centros están haciendo un directorio, otros centros están cambiando el timbre, están creando un aula multisensorial, están realizando acciones que, por favor, compartir con el claustro. Hay que compartir con el claustro para contagiar. Y por último, la tercera fase, detectar necesidades, planificar. La tercera fase, aparte del diseño, en la planificación, sería validar. Si la accesibilidad es para toda la comunidad educativa debería validar que esas acciones, que esos objetivos son accesibles. ¿Quién va a validar la accesibilidad cognitiva
o un documento en lectura fácil en mi centro? Pues el alumnado con discapacidad intelectual o con TEA. Por lo tanto, esa tercera fase es evaluar a través de un equipo validador, que le llama Planea Inclusión y que tenéis también las fases en ese site. ¿Vale? Muy bien, Daniel, Pues fenomenal. un momentito. Que me silencio. Aquí está. Pues nada, Jo, pues muchísimas gracias. Bueno, como ha dicho Mamen, por la claridad, la estructura de la exposición ha sido, no sé, a mí también me ha gustado muchísimo y sobre todo por hacer una presentación accesible, que también muchas veces eso también es importante. Hay mogollón de mensajes en el chat dándote las gracias y bueno, un poco por resumir. Y dice María del Prado que se la ha hecho corto. A mí también. O sea, imagínate a esas alturas de trimestre, a estas horas de la tarde, una ponencia que se te haga corta, pues yo creo que dice mucho de lo interesante y sobre todo de lo aprovechable, porque muchas veces tú también como docente te quieres llevar eso a tu práctica. Y algo tan complicado como es la conceptualización de algún término, jo, que lo hayas encauzado pues, a esta cantidad de ideas, de recursos y de herramientas que nos ha facilitado, pues siempre es de agradecer. Así es que nada, no dudo que vamos a volver a coincidir en formaciones, Sí, Daniel, porque seguramente. de verdad, enhorabuena, ha estado muy bien la ponencia, ¿eh? Muy bien. Nada, gracias a vosotros por ¿Está invitarme. silencia? Ah, no, vale. No, gracias a vosotros por invitarme, que se nota que he disfrutado. Yo disfruto mucho de esto y somos los flipados de la inclusión, ¿no? Entonces, seguiremos contagiando. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Daniel. A Muchísimas vosotros. gracias, Daniel. Respetamos tu Gracias. tiempo y te dejamos. Nada, yo ya me quedo con asistentes y participantes. Y nada, bueno, Perfecto. pues mirad en el mensaje anclado arriba del todo del chat, tenéis el enlace. Yo ahora mismo voy a empezar a compartir también, como os he dicho, el código QR, si lo localizo, para que lo tengáis a la vista. Si no me equivoco, es este. Eso es, creo que ya lo estamos viendo, efectivamente. Y nada, pues en este mismo mensaje he dejado anclado también, las fechas que hemos dicho al inicio de la sesión, porque de la que iniciamos al principio de la publicación ahora ha habido alguna modificación por temas de ponentes. Entonces, todo está actualizado ya en la plataforma, tanto la convocatoria, que es la parte visible dentro de la plataforma, como en el documento, como muchos de vosotros me habéis señalado que no está actualizado, también se queda actualizado, pero bueno, también se queda en este chat. Nada, no os entretengo mucho tiempo más. Muchísimas gracias por el interés, por haber asistido a estas alturas ya de este trimestre. Y nada, nos vemos a la vuelta de las vacaciones de Navidad. Feliz Navidad, feliz descanso y a coger fuerzas para el siguiente trimestre. Un abrazo y un saludo a todos y a todas. Chao, hasta la siguiente.